la grabación. A ver. Muy bien. Muy bien, vamos a ir empezando, ¿ya? Como ven aquí en el PowerPoint, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a exponer a continuación? Anestesia regional. Dentro de la anestesia regional vamos a hablar de dos tipos, anestesia raquídea y anestesia epidural continua. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Muy bien, vamos a comenzar por lo que es de las anestesias regionales, ¿no? En general, es un conjunto de técnicas anestésicas donde inyectamos nosotros anestésicos locales, ¿no? Ya ustedes en las prácticas, en la teoría que ha dado el doctor Cruz de anestesia local, ¿no? Con lo que hacen también ya los grupos que han pasado los martes, están haciendo los videos de anestesia local. Generalmente el anestésico local, pues, que más se usa es la silocaína, ¿no? Ya sea con epinefrina o sin epinefrina, ¿no? Tenemos también otros anestésicos locales, ¿no? Usados, ya les voy a hablar, ¿no? Pero eso es para detallarles, ¿no? Que ya ustedes conocen, pues, este anestésico local, ¿no? Es el anestésico que ponemos nosotros para la anestesia regional. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer este anestésico? Nos va a provocar un bloqueo del plexo nervioso, ¿no? Donde pongamos. ¿Ya? Que los plexos nerviosos, por supuesto, están adyacentes a la médula espinal, ¿no? O también periféricos, cuando nosotros bloqueamos, por ejemplo, miembros superiores o miembros inferiores ya solamente, ¿ya? Vamos a ver eso. Muy bien. Es muy diferente a la anestesia general, porque en la anestesia general, pues, tenemos que bloquear la conciencia del paciente. Acá en este dibujo podemos verificar, miren acá, lo que está todo oscuro, pues el paciente tiene anestesia general, ponemos una vía endovenosa, ¿no? Intubamos al paciente con un laringoscopio y el paciente va a estar completamente dormido, ¿no? La anestesia es total. Acá al costado tenemos la anestesia epidural, que es la regional, ¿no? Puede ser epidural o raquídea, donde, como ven, la zona de color oscura está de la cintura hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que solo anestesiamos la parte de la cintura hacia abajo, las piernas, ¿no? Zona inguinal, ¿no? Pies, etcétera, etcétera. Bueno, podemos también en este tipo de anestesia poner realizar cirugías como cesárea, ¿no? Que es un poco más alto la incisión, pero también se pone este tipo de anestesia para pacientes, pues, que van a operarse de cirugía de cesárea. La anestesia se pone a nivel de la espalda, de la zona lumbar de la espalda, ¿ya? A ese nivel se pone y nosotros bloqueamos todo el plexo nervioso que está alrededor de la médula espinal. Y lo que tenemos a continuación, acá en esta otra imagen, vemos, ¿no? Que hay una jeringa que está infiltrando a nivel de la clavícula, ¿no? En la base de la clavícula, y esta anestesia se llama anestesia troncular o bloqueos de plexo, que simplemente se utiliza cuando, por ejemplo, quieren operar solo el brazo izquierdo, solo el brazo derecho, la mano, ¿no? Solo un lado, ¿no? Entonces, ponemos igual anestésico local a nivel, pues, de un plexo que está justo por debajo de la clavícula, ¿ya? De eso también he visto que el doctor Cruz también les ha detallado un poco, ¿no? En su práctica de lo que es anestesia local. Entonces, comencemos por
la anestesia raquídea, ¿no? Dentro de la anestesia regional tenemos primero anestesia raquídea. ¿Qué significa anestesia raquídea? Es la colocación del anestésico local, ¿no? En este caso, imagínense la silocaína, ¿no? En el espacio subaracnoideo, es el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos que ingresar a través de la espalda, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Pasar varios ligamentos y llegamos hasta el espacio cefalorraquídeo, ¿no? Es ahí donde nosotros inyectamos, ¿no? Con una pequeña jeringa y una aguja bien delgadita, inyectamos el líquido de anestésico local, ¿ya? Nosotros vamos a bloquear, ¿qué espacios? Todos los que estén por debajo de las zonas lumbares, ¿no? Generalmente ponemos nosotros a nivel de L2, L3, L4, L5, ¿no? Que tenemos esos espacios lumbares y vamos a anestesiar todos los espacios que estén por debajo de esa zona, ¿no? El paciente no va a poder moverse, ¿no? No va a poder mover las piernas, como dice aquí, produce un bloqueo nervioso que es reversible, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el paciente, pues, cuando pase el efecto de la anestesia, del anestésico local, va a empezar a mover las piernas, ¿no? Obtiene una pérdida de la actividad vegetativa, que quiere decir que el paciente, pues, no va a sentir si siente ganas de orinar, siente ganas de defecar, ¿no? Es la actividad vegetativa, sensitiva porque no siente, pues, el dolor y motora porque no moviliza las piernas, ¿ya? Esto es lo que hace la anestesia regional raquídea. Muy bien, la actividad vegetativa, para otra vez decirles qué significa, ¿no? Es referirse al sistema autónomo, ¿no? Desde la respiración, si nosotros ponemos una anestesia regional un poquito alta o de repente demasiada dosis y el paciente es muy pequeño, ¿no? Mide 1,50 m o menos, hay que nosotros adecuar la cantidad exacta para el tamaño y peso del paciente, ¿no? Porque cuando elevamos o ponemos demasiado anestésico local en estas anestesias regionales, el paciente les va a decir, por más que esté despierto, ¿no? Porque el paciente está despierto en estas anestesias regionales, les va a decir que siente que le falta el aire, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La digestión, como les dije, ¿no? Excreción y temperatura. Siempre va a haber una frialdad, porque esta anestesia hace que baje un poco la presión arterial, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca, entonces el cuerpo se enfría, ¿no? Por lo tanto, pues baja la temperatura. Acá en esta imagen podemos ver, ¿no? Esta es la espalda. Podemos ver los espacios lumbares, ¿no? Aquí están las vértebras, tenemos la zona, mira, L2, L3, L4, ¿no? Las vértebras. Entre esos espacios tenemos orificios, ¿no? Que nosotros palpamos con nuestra mano, con el dedo, y aquí a este nivel podemos inyectar el anestésico local, ¿no? Ingresando poco a poco hasta llegar donde está el espacio raquídeo. Va a salir el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido oleoso, grasoso y caliente, ¿no? Todo eso, pues, es el líquido que está envolviendo al cerebro, ¿no? Viene desde el cerebro y va envolviendo toda la médula espinal, ¿no? ¿Qué hace este líquido cefalorraquídeo? Es como un colchón, ¿no? Que sostiene el cerebro para que no choque con la calota, ¿ya? Entonces, a ese nivel ponemos y bloqueamos todas las fibras nerviosas que están a este nivel. Podemos ver acá, miren todas las vértebras que tenemos, ¿no? En nuestro cuerpo. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, ¿ya? Es en esta zona donde nosotros ponemos la anestesia regional, a nivel lumbar. ¿Y por qué nosotros agarramos esta zona? Nosotros tenemos que saber, ¿no? Que la médula espinal va a llegar, ¿no? La rama gruesa de la médula espinal llega más o menos hasta L1 y L2, ¿no? Ya de ahí van a ir fibras mucho más delgaditas. Entonces, por esa razón es lo que a nivel de L3, L4, ¿no? L4, L5 ponemos nosotros la anestesia, porque ya las fibras nerviosas son más delgadas. Si ponemos más alto, tenemos que poner mucho menos dosis. Ya se continúa con los filamentos o llamado también cola de caballo. La posición en que se pone la anestesia puede ser sentado, ¿no? Sentamos al paciente en la mesa quirúrgica, nosotros por supuesto detrás del paciente, con todo nuestro material listo y con el líquido aséptico, que ya sea alcohol, yodopovidona, ¿no? Y alcohol yodado, alcohol puro, nuestra agujita para la anestesia raquídea o espinal, ¿no? Y tenemos que tener ya todo listo y preparado. Por supuesto, nosotros pues nos cambiamos con nuestra ropa quirúrgica, nuestro mandilón, máscara,
lentes, siempre los lentes protectores y nuestros guantes, ¿no? Y la asepsia primero, la asepsia adecuada antes de cualquier procedimiento. Los espacios, como ya les dije, siempre tiene que ser a partir del E2, ¿no? Que ya la médula espinal se hace más delgada, ¿no? Y solo ya es la cola de caballo. Tenemos que flexionar al paciente, le decimos por favor flexione hacia arriba, baje su cabeza para que la espalda quede flexionada hacia nosotros y podamos palpar los espacios intervertebrales. La aguja que se hace es una aguja bien fina, número 27, que es como la aguja con la que cosemos, ¿no? De ese material, inclusive hasta un poquito más delgadita es la aguja, ¿no? Es una aguja bien, bien fina, bien delicada. La asepsia, ya saben ustedes con qué hacen la asepsia. El anestésico local que ponemos en este caso de anestesia raquídea es un anestésico muy especial llamado bupivacaína al 0.5%, que es una solución hiperbárica. La ampolla viene de 5 centímetros y generalmente nosotros ponemos 3 centímetros máximo, ¿no? Cuando es un paciente que mida pues 1,70 m, lo máximo que usamos son 3 centímetros, ¿ya? Si es un paciente más bajito, 2 centímetros, un poco menos, ¿no? Vamos a adecuar a la talla y al peso del paciente. Por supuesto, la mesa donde sentamos al paciente tiene que ser siempre recta y la inyección lenta. Ya, aquí vean ustedes que el anestésico que ponemos en una anestesia espinal o raquídea es la bupivacaína al 0,5 y esta es la cantidad que ponemos. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque luego les voy a mostrar cómo es la anestesia epidural y van a ver ustedes la diferencia, ¿no? La diferencia tanto en la aguja como la sustancia que se pone y la cantidad. Podemos poner también al paciente en decúbito lateral. Ven acá ustedes, ¿no? Acá está la cabeza del paciente, acá están las piernas, ¿no? Cuando se pone al paciente en esta posición de cúbito lateral, tenemos que decirle que flexione sus rodillas hacia la barriga. Todo con la finalidad de que se hiperextienda esta parte de la espalda, ¿no? Y nosotros podamos palpar los espacios intervertebrales, ¿no? Es una posición fetal, también se le dice posición fetal, entonces nosotros podemos palpar los espacios intervertebrales agarrando las apófisis, ¿no? De cada vértebra. O sea, puede ser en posición sentada o en decúbito lateral. Aquí tenemos las agujas finas que utilizamos, ¿no? Para anestesia raquídea. Tenemos la número 27, la número 25. ¿No? Siempre va a ser igual como los catéteres que, bueno, a los grupos que ya hicimos la práctica de los martes de anestesia endovenosa, ustedes se van a dar cuenta que siempre a menor numeración o mayor numeración va a ser más delgadito, ¿ya? Menor numeración un poco más grueso, a diferencia que los catéteres endovenosos. Y acá está la sustancia, que es la bupivacaína pesada, como dice aquí su nombre, bupivacaína pesada, ¿no? O hiperbárica también llamada, que ponemos especialmente para anestesia raquídea o espinal. Acá podemos ver al anestesiólogo, ¿no? Siempre con la ayuda, ¿no? De la licenciada, de la obstetriz, ¿no? Dependiendo qué cirugía sea, tiene que alguien, o el técnico de enfermería también, que nos ayude a posicionar al paciente. Por supuesto, todos estos pacientes que entran a sala de operaciones tienen que tener una vía endovenosa, ¿no? Les voy a decir ya después en quiénes o en qué cirugía se puede utilizar este tipo de anestesia. ¿Qué espacios vamos a pasar para llegar al espacio raquídeo? La piel, ¿no? Siempre infiltramos anestésico local, en este caso sí para anestesia local, ponemos silocaína, hay silocaína para la piel, ¿no? Para anestesia local. Pasamos tejido celular subcutáneo, los diversos ligamentos que hay, que en este caso hay 3. Pasamos el espacio epidural, seguimos ingresando la dura madre y luego llegamos pues al espacio intradural donde van a ver la salida del líquido cefalorraquídeo que va a ir goteando, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que sufren de leucemia o pacientes oncológicos, hay también tratamiento que se pone a este nivel, el tratamiento oncológico, ¿no? Sobre todo en los niños que sufren de leucemia, ¿no? Ingresa un especial tratamiento a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para tomar biopsias también se utiliza este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Igualmente aquí, comenzamos desde aquí, que tenemos, ¿no? Que pasar los diferentes espacios, ¿no? Aquí tenemos la piel en este lado derecho, ¿no? Entramos por la piel, los ligamentos, luego llegamos a la médula espinal, ¿no? Y la anestesia espinal o raquídea es la primera línea roja, ¿no? Que va a ir
ingresando hasta el espacio espinal, ¿no? Aquí tenemos los filamentos o la cola de caballo, ¿no? Médula espinal y luego la cola de caballo. Miren cómo ingresa, igualmente, acá está la apófisis espinosa, ¿no? Hemos pasado piel, tejido celular subcutáneo, acá están los ligamentos, ingresamos al canal de la médula espinal y va a haber un goteo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando hay este goteo, sabemos que ya hemos entrado al líquido cefalorraquídeo, lo que hacemos es ingresar con la jeringa, ¿no? Los 3 centímetros de bupivacaína pesada, ¿ya? ¿Qué duración nos va a dar este tipo de anestesia, ¿no? Con eso también vamos a saber en qué tipo de cirugías podemos aplicar este tipo de anestesia. Nos va a durar, como ven ahí, de 3 a 4 horas. Es regular el tiempo que nos dura este tipo de anestesia, ¿no? Que vamos a sentir insensibilidad en las piernas, ¿no? En ese tiempo. La latencia 5 minutos, ¿qué quiere decir? Que cuando se pone la inyección en la espalda, en cuánto tiempo ustedes van a tener inmovilizadas las piernas, ¿no? Es rapidísimo, es bien rápido. Aquí podemos ver, miren cómo está también detallado, ¿no? Con lapicero o plumón, ¿no? Aquí pues es una práctica, tenemos los espacios, las apófisis espinosas de L2, L3, L4, ¿no? Entre L3 y L4 ha escogido para inyectar el anestésico. Muy bien, ¿en qué pacientes ponemos este tipo de anestesia? En estas cirugías, ¿no? Cirugías de abdomen inferior, ¿no? Ya saben que es todo de la cintura hacia abajo. Comenzando por las hernias, desde hernias del ombligo, hernias inguinales, eventraciones, ¿no? Pacientes que han sido operados con anterioridad y se eventran, apéndices abiertas, no laparoscópicas, ¿no? Todo lo que son cirugías laparoscópicas, que ahora es en la actualidad el 90% casi de las cirugías, son con anestesia general, ¿ya? En este caso, si el apéndice es una cirugía abierta, ¿no? O sea, con corte. Hemorroides, ¿no? Todas las cirugías perineales, cirugías de perineo, cirugías urológicas, próstatas, es una muy buena anestesia para poner para cirugías de próstatas y para las cirugías ginecobstétricas, ¿no? Como les dije, cesáreas, colporrafías o cirugías vaginales. Nos sirve bastante también en lo que son pacientes para cirugía traumatológica, ¿no? Sobre todo las fracturas de cadera. En pacientes adultos mayores, en ancianos, es una buena anestesia, ¿no? Cuando se fracturan de la cadera. Igual cirugías de pierna, de pies, todo lo que sea de miembros inferiores, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede dar este tipo de anestesia? Hipotensión, ¿no? Ya les dije que cualquier tipo de anestesia siempre nos va a bajar la presión. Dificultad respiratoria, si hemos puesto demasiado anestésico local, ¿no? Tiene que estar todo detallado siempre con el peso y talla del paciente. Si tiene una patología previa, con mayor razón, ¿no? De repente es un paciente que sufre de POC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva, ya de por sí viene sin ventilar bien o con oxígeno, ¿no? Entonces en esos pacientes puede tener un poco más de dificultad, pero este tipo de anestesia es la mejor para ese paciente, ¿no? Porque si es un paciente ya con dificultad respiratoria, intubarlo sería no sacarlo del tubo, no sacarlo de la máquina de ventilación en mucho tiempo, ¿no? Entonces, en estos pacientes que vienen ya con predisposición, con una patología respiratoria, es mucho mejor poner una anestesia regional. Nos puede dar cefalea severa, ¿no? Porque de todas maneras sale un poco de líquido cefalorraquídeo, entonces ya les dije que este líquido es un colchón para el cerebro y si sale un poco, ¿no? Disminuye ese colchón y por eso nos da la cefalea, ¿no? Todo es con tratamiento, ¿no? Unos 5 días con tratamiento por vía oral, ¿no? De codeína, cafeína y pasa. Náuseas y vómitos por la disminución de la presión. Retención urinaria, estos pacientes no van a sentir si tienen la sensación de orinar o defecar, ¿no? Por la actividad vegetativa, pues, que está clausurada. Y dolor lumbar posteriormente si ha sido un paciente de difícil puesta de anestésico, ¿no? De repente la espalda muy cerrada, hemos tenido que ponerle 2 veces la inyección, ¿no? Puede haber, y esto es lo más frecuente, ¿no? En estos pacientes, que puede haber dolor posteriormente, ¿no? Que puede durar hasta 1 semana, 2.
¿En quiénes no poner este tipo de anestesia? En pacientes que sufran hipotensión arterial marcada, en pacientes sépticos, porque son pacientes chocados, de por sí ya van a tener una hipotensión, en trastornos hemorrágicos, porque igual en pacientes que tomen aspirina o que tengan algún trastorno de la coagulación, no se pone este tipo de anestesia, porque igual es una vía de entrada, estamos haciendo un pequeño orificio, ¿no? Entonces puede haber una coagulación a ese nivel, ¿no? Y si tiene alteración de la coagulación, podemos crear a ese nivel en la espalda, ¿no? Un hematoma, ¿ya? Y el paciente posteriormente con ese hematoma, ¿no? Que va a llegar a toda la médula espinal, puede ser que no mueva las piernas posteriormente, ¿no? Entonces, pacientes con trastornos hemorrágicos que esté tomando anticoagulantes, no se pone este tipo de anestesia. Lesiones neurológicas, porque en estos casos es mejor dormir al paciente, ¿no? Ponerle una anestesia general. Negativa del paciente, y esto hay mucho. Hay pacientes que quieren estar dormidos, no quieren sentir nada absolutamente en su operación, entonces pues no quieren ponerse este tipo de anestesia, ¿no? Entonces se les duerme. Cuando hay infección también a ese nivel de la espalda, ¿no? En la zona de punción, tampoco se pone. Relativas cuando hay hemorragias leves, en los niños, por supuesto, ¿no? Hay niños ya mayorcitos, grandes, adolescentes, que se les puede poner ya este tipo de anestesia, pero en niños pequeños no, ¿no? Porque no van a colaborar. En algunas enfermedades respiratorias, distensión abdominal, pacientes con estómago lleno, lesiones en la espalda, ya le dije, personalidades anormales, quiere decir de pacientes pues que sufran alguna alteración mental y que no colaboren, ¿no? Entonces, en estos pacientes es mucho mejor dormirlos, ponerles anestesia general. Muy bien, aquí vamos a hablar sobre la anestesia epidural, vamos a ver las diferencias, ¿no? Ustedes van a decir qué diferencia es la anestesia raquídea con esta anestesia epidural. Las dos son al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel lumbar, ¿ya? Pero va a haber unas diferencias acá que les voy a detallar. Igual es la colocación de una solución de anestésico local, ¿no? Por una inyección en el espacio epidural. Este espacio epidural va a quedar un espacio antes de llegar al espacio raquídeo, ¿no? Donde está el líquido cefalorraquídeo. Es un espacio antes. Se ingresa siempre a través de la espalda, ¿no? Por la zona lumbar, ¿ya? Como dice ahí, es un espacio antes que el espacio raquídeo. También llamada anestesia peridural, ¿no? Porque está por fuera de la dura madre. Los espacios que pasamos son similares, ¿no? Desde fuera, la piel, tejido celular subcutáneo, estos tres ligamentos, se pierde la resistencia y se va entrando al espacio epidural, ¿ya? Es aquí donde nos quedamos. Ya no pasamos más porque ya pasando está el espacio raquídeo, ¿no? Donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en lo que es anestesia epidural, nos quedamos acá. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay, ¿no? Para poner a ese nivel y no seguir ingresando y poner a nivel raquídeo. Vamos a ver acá. Aquí tenemos la segunda línea roja, ¿no? Horizontal. Pasa a los espacios de la piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos y ya no llega a la médula espinal, ¿no? Se queda por fuera. Este es el espacio epidural, esta línea amarilla que ven acá, ya no ingresa. Se va a quedar acá en este pequeño espacio que nosotros con el líquido o anestésico local que pongamos, ese espacio se va a abrir, ¿ya? Y va a agarrar también todo el paquete nervioso que está en esa zona. Muy bien, aquí para que vean la imagen, ¿no? De los espacios que pasamos. Vamos a ver en la otra mucho mejor. La aguja que se usa es una aguja más gruesa, ¿no? De mayor calibre, pero va a tener su motivo, ¿no? Esta es una aguja epidural. Ingresa piel, ingresa tejido celular subcutáneo, los ligamentos, y va a quedar en este espacio, ¿no? Este espacio de color negro antes de llegar a la médula espinal, como ven acá. Queda aquí esta aguja, ¿no? Para que ustedes pongan la solución a este nivel. Y ven ahí que sale como una cañita por dentro de la aguja, ¿no? Que puede pasar. Esa es la importancia de la anestesia epidural. Es una anestesia que, como la aguja es un poco de mayor calibre, ingresa a través de la aguja un catéter plastificado, ¿no? Llamado catéter epidural, y este catéter nos va a quedar dentro de este espacio para que nos dé una analgesia posoperatoria. O también queda dentro del espacio si es que la cirugía se alarga más tiempo, ¿no? Porque
Este tipo de anestesia nos puede durar unas 2 o 3 horas, pero si la cirugía se alarga más tiempo, podemos poner más dosis de anestésico, ¿no? Este catéter va a quedar pegado a la espalda con un pequeño filtro, ¿no? Su tapita para poner a través de ahí más anestésico local si lo necesitara. Y cuando termina la operación, podemos poner por ahí su analgésico posoperatorio. Esa es la diferencia en sí con la anestesia raquídea. Nos sirve bastante. Los calibres de la aguja son pues mucho mayores, ¿no? Ya hemos visto que para la anestesia raquídea era 25, 27. Para anestesia epidural los calibres son mayores, ¿no? Y generalmente usamos esta aguja de Towi porque es curva, ¿no? Con la punta siempre dirigida hacia arriba. ¿No? Es la que más usamos, la número 18 que vemos acá. Y aquí tenemos, pues, para que ustedes vean, ¿no? Cómo ingresa el catéter a través de la aguja, ¿no? Por lo que es un catéter, una aguja de calibre más grueso. Y aquí tenemos un paquete de anestesia epidural, donde tenemos la aguja, donde tenemos el catéter plastificado, el filtro, ¿no? Para ponerlo ya en la espalda, y la jeringa para poner nosotros o más anestesia o nuestro analgésico posoperatorio final. ¿En qué cirugías? En las mismas generalmente, ¿no? ¿En qué cirugía se puede poner este tipo de anestesia? Todas las que sean de mi abdomen inferior, ¿ya? En todas las cirugías de mi abdomen inferior, ¿no? Son similares, abdominales, apéndices, cirugías perineales, anorrectales, obstétricas, y esta parte es importante. En cesáreas, y este tipo de anestesia nos da la analgesia de parto, ¿no? O sea, el parto sin dolor, ¿no? Cuando la paciente quiere dar el parto sin dolor, ¿no? Que ahora ya pues es algo muy común, le tenemos que poner pues el catéter epidural, ¿no? Y por ahí una dosis analgésica que generalmente le va a durar 2 horas, ¿no? La paciente va a tener sus contracciones, pero no le va a doler, ¿no? Esa es la maravilla de este tipo de analgesias, ¿no? Por analgesia epidural. Y luego de 2 horas, si es que la paciente todavía pues no está en 9, en 10, bueno, el tiempo adecuado para que ya puje, se le puede poner otra dosis más, ¿no? Esto es el parto sin dolor, entonces la paciente sigue teniendo sus contracciones, pero no va a tener pues el dolor de las contracciones. Otras indicaciones igualmente urológicas, traumatológicas, y nos sirve bastante para terapia del dolor, ¿ya? Eso es muy importante para pacientes que sufran de alguna molestia en la columna. Podemos dejar el catéter y poner las dosis adecuadamente, ¿no? Cada 2 días, cada 3 días, ir monitorizando ese paciente. Nos sirve bastante para lo que es terapia del dolor, sobre todo en pacientes oncológicos, ¿no? En la fase ya final. Aquí la diferencia también, ¿qué anestésico local usamos? Lidocaína es lo que más usamos, al 1 al 2%, y otra diferencia, el volumen que ponemos, ¿no? Acuérdense de que para la anestesia raquídea eran 3 centímetros, ¿no? El frasquito o la ampolla venía de 5 centímetros. Aquí ustedes ya saben que la lidocaína es un frasco, ¿no? Transparente, ¿de cuánto viene? De 20 mililitros, ¿ya? De 20 mililitros vienen los frascos, entonces es la cantidad que nosotros tenemos que poner al paciente, ¿no? Es una cantidad mucho mayor, son 10 veces más, 8 a 10 veces más. La latencia en que va a hacer efecto esta anestesia cuando ustedes ya han inyectado la solución es de 10 minutos, es un poco más lenta, ¿no? Un poco más lenta, para que haga efecto poco a poco, no va a haber adormecimiento, hormigueo de los pies, y poco a poco va a ir subiendo la anestesia hasta que el paciente pues ya no siente dolor cuando empiezan la cirugía. La duración, si es lidocaína pura, es 1 hora promedio, pero si utilizamos la silocaína con epinefrina o adrenalina, nos dura mucho más, ¿no? 2 horas, 2 horas y media. Con bupivacaína igual, ¿no? La solución nos va a durar unas 2 horas y media, pero para que vean, ¿no? Cuánta cantidad hay que poner. 20 mililitros, 25 mililitros, hasta 20 mililitros. La posición, igual hay que sentar al paciente ya en la cama quirúrgica, ¿no? Una cama dura, tener nuestro material listo, o también en decúbito lateral. Generalmente para pacientes que van a ser operadas de cesárea, preferimos ponerlas en decúbito lateral, ¿no? Para mayor comodidad.
Vean acá las dos posiciones. Sentados, generalmente en quienes nosotros preferimos sentados en pacientes obesos, ¿no? Porque estos pacientes pues van a tener mucha grasita en la espalda, entonces podemos hiperextenderlos, ¿no? Hiperextender esa espalda mucho mejor para que se puedan ver las apófisis y los espacios intervertebrales, ¿ya? Y en decúbito lateral, como les dije, las pacientes obstétricas. Aquí podemos ver ya en vivo una sala de operaciones, ¿no? Está el anestesiólogo acá sentado, el paciente con su vía endovenosa. Acuérdense, todo paciente tiene que entrar con vía endovenosa y mejor es hidratarlo, ¿no? Pasarle siquiera medio litro a 1 litro. Son pacientes que están en ayunas, acuérdense eso, no han comido nada, no han tomado líquidos, entonces hay que hidratarlos. Se le limpia, se hace la asepsia. Vemos acá, ¿no? La asepsia en este caso con iodopovidona, bastante amplia, ¿no? Siempre ponemos los campos. Ya reconoció la zona donde va a inyectar y ponemos primero anestesia local, ¿no? Primero anestesia local en la piel para que luego ya ingrese la aguja con mayor tranquilidad, por supuesto, para que no le duela al paciente. Piel y tejido celular subcutáneo, ponemos anestesia local. En este caso estamos viendo, ¿no? Con la aguja de anestesia epidural, que es un poquito más gruesa. Ya ingresa acá también en la parte derecha, ven cómo va ingresando entre las dos vértebras, ¿no? Justo por el espacio intervertebral. Y aquí vamos ingresando poco a poco, probando, ¿no? Con la jeringa para probar la pérdida de la resistencia. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a ir probando con la jeringa, entrando la aguja y empujando el émbolo de la jeringa. Cuando ustedes al empujar ya el émbolo se vaya de largo, significa que ya ingresaron al espacio epidural, ¿ya? Esa es la prueba de la pérdida de resistencia, ¿no? Igualmente aquí, que estamos ingresando, ya ingresó al espacio epidural, vamos a sacar su guía, ¿no? Todo viene con guía. Y cuando nosotros ya sacamos la jeringa y la parte de la guía, podemos poner ya nuestro catéter, ¿no? Esta técnica también llamada, cuando ponemos ya el catéter a través de la aguja epidural, llamamos la técnica de anestesia epidural continua, ¿no? Colocación del catéter dentro del espacio epidural a través de la aguja, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad les dije? Que es conseguir una anestesia prolongada, ¿no? Podemos poner más anestésicos si es que la cirugía se prolonga, o si no, también poner el catéter para poner dosis de analgésicos, ¿no? Podemos pegar el catéter en la espalda, ¿ya? Muy bien. Ya les hablé de la analgesia de parto, ¿no? Igual. Aquí tenemos, miren cómo ingresa la aguja y por ahí, por la aguja, va a salir el catéter, ¿ya? Siempre dirigido con el bisel hacia arriba. En esta vamos a ver mejor, en esta siguiente, ahí está, cómo va a ingresar a través de la aguja el catéter, ¿no? Delgadísimo, plastificado, y ingresa por ahí, ¿ya? Al final, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle pues un espadadrapo pequeño, ¿no? Y podemos, como les dije, dejar el catéter ahí pegado a la espalda. Siempre aspiramos para ver si nos sale sangre, ¿no? Ya es la parte final, ¿no? Para dejar el catéter, aspirar al final, ver que no salga sangre, ¿no? Y probar que esté en buen espacio, ¿no? Porque si sale sangre, nosotros tendremos que movilizar ese catéter, ¿no? Volver a poner otra vez. Si nosotros ponemos en cualquiera de estos dos tipos de anestesia, si al aspirar sale sangre, tenemos que volver a poner. No podemos dejar este tipo de anestesia si al aspirar sale sangre, ¿no? Porque ya saben ustedes que estos anestésicos locales, si nosotros ponemos anestesia y estamos en un vaso sanguíneo, puede provocar convulsiones, ¿no? Mucho cuidado con esto. Entonces aquí está aspirando, ¿no? No hay sangre, no hay líquido cefalorraquídeo, no hay salida de aire, ¿no? Estamos dejando bien posicionado el catéter, ¿no? Su espadadrapo, un apósito grande y el catéter queda pegado a la espalda. Generalmente en pacientes con analgesia de trabajo de parto las dejamos así, ¿no? Para luego de 2 horas, si necesita más analgesia por sus contracciones uterinas, le ponemos más dosis analgésica.
Contraindicaciones similares, ¿no? Hemorragias, infección de la espalda, ¿no? En la zona que ustedes van a inyectar, si hay alguna infección, no se debe de poner. Pacientes sépticos, enfermedades neurológicas, igualmente pacientes anticoagulados, ¿no? Si toman aspirina o tienen algún tratamiento anticoagulatorio, no se pone. Dolor crónico en la espalda, si son pacientes que están en tratamiento por alguna enfermedad lumbar, alguna dolencia lumbar, es mejor no poner ese tipo de anestesia, ¿no? Porque posteriormente puede darle más dolor. Edades extremas de la vida, bueno, cuando ya son pacientes, ¿no? Muy ancianos, es mejor monitorizarlos con anestesia general. Pacientes psicóticos, mejor dormirlos, o negativa del paciente, ¿no? Esta última es muy importante, ¿no? No podemos ponerle al paciente un tipo de anestesia que no quiera, a menos que se le explique bien, ¿no? Y sufra de alguna patología donde no pueda ponerse anestesia general, explicarle bien al paciente para ponerle ese tipo de anestesia. Ya saben que todo acto anestésico es firmado por el paciente, ¿no? Igual que firma su consentimiento de cirugía, también firma su consentimiento de anestesia. Las complicaciones, cuando ponemos demasiada anestesia, ya les dije, siempre talla y peso del paciente, podemos hacer una anestesia espinal alta, ¿no? Sobre todo cuando perforamos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que poner el líquido, los 20 mililitros, ponemos en el espacio epidural, ¿no? Un espacio antes que el espacio raquídeo, porque en el espacio raquídeo solo ponemos 3 mililitros, poquísimo, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si hemos perforado y no nos hemos dado cuenta y los 20 mililitros lo pasamos al otro extremo donde solo se debería de poner 3 mililitros? Eso es una anestesia espinal alta. Y ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Pasamos al plan B. Sabemos que ya hemos hecho una anestesia espinal alta masiva o hemos perforado y tenemos que intubar al paciente, porque este paciente poco a poco, como es una anestesia alta, va a dejar de respirar. Les va a decir que ya no sienten bien, no pueden respirar bien. Entonces, en estos pacientes hay que dormirlos, intubarlos o ponerle una máscara laringea, ¿no? Para poder dormirlos y esperar, ¿no? El efecto de la anestesia local, que son pues 2 horas, 3 horas, ¿no? A que pase todo esto para ya despertar al paciente. Cefalea, otra complicación, el dolor lumbar, la neuritis química, ¿no? Hay algunos pacientes, o he visto también que a veces hay equivocaciones en poner algunos líquidos que son diferentes para poner por estos espacios, ¿no? Y pueden quemar todo el paquete nervioso. Radiculitis, hipotensión y convulsiones por inyectar a un vaso sanguíneo, ¿no? Esto es importante y yo he tenido una experiencia pues hace muchos años con esto, ¿no? En pacientes que era una paciente que iba a ser sometida a una cesárea, no se pensaba que iba a ser cesárea, ¿no? Se pensaba que iba a ser parto normal, le puse su analgesia de parto, su primera dosis después de 2 horas, otra dosis más, pero pues el bebé no salía, ¿no? Entonces pues ya se tenía que realizar una cesárea. En el momento en que pasa a sala de operaciones, ya para ponerle la dosis por el catéter, ¿no? Porque estas pacientes quedan con un catéter epidural, no aspiré, ¿no? Y eso es importantísimo. Hay que aspirar siempre. No aspiré y en el momento de poner el anestésico local, en este caso la silocaína, la paciente empieza a convulsionar, ¿no? Empieza a convulsionar. ¿Qué hacer en estos casos? Tenemos que dormirla, ¿no? Convulsiones, hay que ponerle pues anticonvulsivante, no vamos a tener a la mano, ¿no? Pero sí podemos tener un diazepam, que en esas épocas había el diazepam. Felizmente que para los anestesiólogos siempre va a estar el midazolam. Entonces ponerle, ¿no? Una dosis de midazolam para que esta paciente pues se duerma y por supuesto pasen las convulsiones, ¿ya? Pero miren lo importante que es aspirar, ¿no? De hecho que había ahí un coágulo, ¿no? Había sangrado seguramente por alguna parte del catéter o en el espacio y justo entró este anestésico local, ¿no? Lo importante es tener todo a la mano y saber qué hacer, ¿no? Y saber qué hacer y sobre todo pues prever todas estas cositas. Bueno, ya les expliqué, ¿no? La anestesia espinal total, ¿no? Cuando perforamos, ¿no? Esto es algo muy importante si uno no sabe cómo realizar, pues, el plan B, porque ustedes tienen que saber siempre, ¿no? Ponen este tipo de anestesia, pero si pasa esto,
qué hacer, ¿no? Eso ya debemos de saber qué hacer y tener todo a la disposición, ¿no? Para actuar rápidamente, ¿no? Porque si este paciente no ventila, si nosotros no tenemos todo a la mano para poder ayudar o tratar de solventar, ¿no? Todo lo que lo que le estoy detallando a continuación, ¿no? Este paciente puede llegar a una parada cardíaca. Y si llega a una parada cardíaca, por supuesto, tenemos que tener nuestro desfibrilador también a la mano, ¿no? En sala de operaciones. Muy bien. Aquí, bueno, la urgencia, ¿no? Vital cuando pasan cualquier convulsiones, como les dije, ¿no? Hipotensión, cuando el paciente empieza a hacer bradicardia o hay una parada cardíaca, ¿no? Nosotros tenemos que tener todo el tratamiento completo y efectivo para el paciente, ¿no? Por supuesto, saber intubar, ¿no? Saber en qué momento tenemos que intubar al paciente, qué ponerle cuando convulsiona, cuando nos realiza hipotensión, qué medicamentos ponerle, ¿no? Lo más frecuente, pues, es el Lefortil, ¿no? Si nos hace bradicardia, atropinizar al paciente. Todo ya lo tenemos que tener listo nosotros, diluido en nuestras jeringas, siempre a la mano, ¿no? Por supuesto, para hacer la reanimación tenemos que saber pues cómo reanimar y cómo desfibrilar a este paciente. Dentro de las complicaciones les dije la cefalea, ¿no? Sobre todo si hemos perforado, la cefalea va a ser un poco más severa, pero con 5 a 7 días de tratamiento esta cefalea pasa. ¿Ya? Generalmente se da a las 24 a 48 horas después de haberle dado la anestesia, ¿no? Es lo que es el momento en que el paciente les empieza a decir que tienen cefalea. No se pueden levantar de la cama por la cefalea, hay que tener al paciente en decúbito ventral, ¿no? Echado totalmente en reposo y darle el tratamiento adecuado y bastante líquido, ¿no? Bastante líquido. Otra propuesta es poner un parche hemático. ¿Qué significa esto? A nivel del espacio epidural, donde ustedes, o bueno, donde hemos puesto el anestésico epidural, igual ponerle la sangre del mismo paciente, ¿no? Aspirarle 20 centímetros de sangre y ponerlo a nivel del espacio epidural. Esto va a ser como si fuera un parche, ¿no? Va a tapar el orificio para que este líquido cefalorraquídeo no siga saliendo, porque eso es lo que nos da la cefalea, ¿no? Sale el líquido cefalorraquídeo, disminuye el colchoncito del cerebro, entonces es por eso que nos da la cefalea. Igualmente, como ven acá, ¿no? La colocación de 20 centímetros de sangre, ¿no? Extraemos del mismo paciente y lo colocamos, pues, a través del espacio epidural, ¿no? Para tapar el espacio por donde sale el líquido cefalorraquídeo. Y esto es sorprendente porque el dolor de cabeza pasa en 15 minutos. Hacemos reposar al paciente 1 hora mínimo, ¿no? Y el paciente está ya sin dolor, ¿no? Sin cefalea. Muy bien. Ahora un poquito para hablarles de los bloqueos del plexo nervioso, ¿no? Eso ya les habló también el doctor un poco. Son bloqueos que se hacen por cada miembro que va a ser operado, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito. Por ejemplo, si vamos a operar al paciente del brazo, ¿no? O de la mano, nosotros tenemos un plexo muy grande que está por acá, ¿no? Por encima de la clavícula y por debajo también. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que poner una pequeña aguja, inyectar también nuestro anestésico local, ¿no? Ir viendo las parestesias que tiene el paciente, ¿no? Para ir ingresando con la agujita, el paciente les va a decir que siente pues como un adormecimiento en la manito o va a ir moviendo los dedos o la mano en forma involuntaria. Significa ahí que ya hemos llegado al paquete nervioso. Ingresamos igualmente por ahí los 20 a 30 centímetros del anestésico local y nos va a dar anestesia para todo ese lado del brazo. ¿Ya? Si es a nivel, pues, lado derecho, todo ese lado derecho para que puedan operar. Hay diversos bloqueos, ¿no? El bloqueo femoral igualmente, a nivel, pues, donde está la vena femoral, también tenemos un paquete, ¿no? Del nervio femoral, entonces a ese nivel tenemos que poner también nuestro anestésico local, ¿no? Nos va a servir para cirugías, pues, de la rodilla o también cirugías a nivel de la ingle. Todo es importantísimo en todos estos bloqueos, saber muy bien la anatomía, ¿no? Y lo bueno que también ya estos bloqueos de plexo periférico se hacen con ecógrafo.
Entonces, con el ecógrafo vamos viendo dónde está el nervio, dónde está el vaso sanguíneo, ¿no? Para no inyectar, por supuesto, al vaso sanguíneo. Entonces ya vamos mirando de esta manera, ¿no? Cómo se ve la arteria, cómo se ve la vena, cómo se ve el nervio. Entonces vamos a ir inyectando ya dirigido con el ecógrafo. Igualmente también el bloqueo ciático o popliteo, ¿no? Ya al paciente echado de manera posterior, ¿no? Vamos a ir filtrando también para cirugías en pies, ¿no? Todo lo que sea por debajo del nervio ciático o popliteo. Muy bien. Entonces, esta es la parte de lo que es anestesia regional, ¿ya? Y bloqueos también de plexo nervioso un poco. Si tienen preguntas, sino para empezar ya con la parte de lo que es reanimación cardíaca. ¿Preguntas que tengan? A ver. Muy bien. Con los grupos que ya hemos hecho práctica, ya hemos detallado un poquito sobre... Ya, gracias, Silán. Muy bien. Verifiquen bien que todo esto va a ir pues para el examen final, ¿no? Todavía tenemos 2 grupos, ¿no? Este martes 21 y el 27 me parece que ya se acaban los grupos de los martes. ¿Ya? Todavía tenemos 2 grupitos y ya después será el examen, ¿no? Aprendan sobre todo muy bien lo que es reanimación cardíaca, ¿ya? Porque eso sí es... no hay disculpas cuando uno falla en preguntas de reanimación cardíaca, ¿no? Esto lo deben de saber, pero de la A a la Z. Muy bien. Como les decía, mis grupos de los martes, ¿no? Los que ya hemos estado con ellos, ¿no? Hace poco ya nos han dado a nosotros el curso presencial de lo que es reanimación cardíaca avanzada 2021. ¿No? Hemos tenido la suerte de ser uno de los primeros en lo que nos den, ¿no? Este curso, porque siempre cada 2 años uno debe de llevar estos cursos, ¿no? Lo bueno es que ahora cualquiera puede llevar estos cursos, ¿no? El de reanimación cardíaca básica, no solamente los de personal de salud, sino también cualquier persona, ¿no? Porque todos debemos de saber cómo salvar una vida, ¿no? Y lo que es reanimación cardíaca básica, hasta que llegue la ayuda, es muy fácil, ¿no? Compresiones y ventilaciones. De repente ahora en esta época de la pandemia se dejó mucho la ventilación boca a boca, pero con las compresiones tenemos un porcentaje muy alto de oxigenar al paciente, ¿no? Y entonces hay que aprender bastante cómo comprimir y en qué lugar, ¿no? La parada cardíaca es el cese súbito, inesperado, primero de la respiración y luego de la circulación, ¿no? O sea, del bombeo del corazón. La muerte súbita es muy diferente, ¿no? Es la muerte de una persona en aparente buen estado de salud, ¿no? Eliminando, por supuesto, los accidentes de tránsito. En los adultos, la causa más frecuente de parada cardíaca es la fibrilación ventricular. Es por ende que cuando llega la ayuda, ya sea del SAMU, ¿no? Ambulancias o de los bomberos, que es de los anexos que llamamos, ¿no? El 106, 116, nos traen el desfibrilador automático externo, ¿no? Es por eso su nombre. Inmediatamente nosotros tenemos que realizar, ¿no? Nuestro RCP hasta que llegue pues el desfibrilador, ¿no? Cuando llega la ayuda ya lo primero que se tiene que realizar es desfibrilar a este paciente. Este aparatito nos va a decir si este paciente tiene ritmo desfibrilable o no y si necesita descarga eléctrica. En los niños hay depresión respiratoria, ¿ya? Esta es la causa principal, respiratoria. Por eso nosotros en los niños hay una pequeña diferencia que antes de hacer la llamada de emergencia realizamos un ciclo de RCP, ¿ya? Y luego ya hacemos la llamada de emergencia, sobre todo cuando estamos solos, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que llamar por el celular, pues, ¿no? Activar el sistema de emergencia. ¿Y por qué nosotros ayudamos? Porque no queremos esto, ¿no? El daño cerebral. Nosotros tenemos que ser rápidos en evaluar a esta persona, ¿no? Que, bueno, va al final a ser su paciente, porque no queremos un daño cerebral, ¿no? Reanimar un paciente que ya va a tener daño cerebral, que rápidamente en 3 a 5 minutos ya va a tener este daño. Así es que tenemos que ser rápidos en evaluar para empezar a reanimar. Las formas de parada cardíaca tenemos la asistolia, que es la ausencia total de actividad, es la forma de parada más grave, ¿no? Llamada también parada total. Por supuesto, esto ya viendo a un paciente monitorizado, ¿no? Que esté monitorizado con el electrocardiograma, vamos a ver un trazado lineal, ¿ya? El trazado es lineal
como les digo siempre a los alumnos, ¿no? El trazado de las películas, ¿no? Que se ve primero la frecuencia cardíaca y luego el pitido, ¿no? Y el trazado lineal, esa es la asistolia. Ya en estos pacientes, pues no se puede desfibrilar, solo hacer compresiones, ventilaciones y ya pasar a un tratamiento endovenoso, ¿no? O sea, avanzado, ¿no? Un RCP ya avanzado. Y seguir, pues, con las compresiones y ventilaciones. La fibrilación ventricular, ¿no? Entre comillas, lo bueno que es el ritmo irregular, es un ritmo irregular, ¿no? Incapaz de mantener un eficiente bombeo cardíaco, ¿no? Pero va a ser responsable del 80%, miren, un porcentaje bien alto, ¿no? De las paradas cardíacas en todo lo que es áreas críticas, ¿no? Comenzando por UCI, centro quirúrgico, unidad de recuperación posoperatoria, emergencias, ¿no? Y todo lo que sea áreas críticas. Entonces es por este motivo pues que tenemos que usar el desfibrilador sí o sí. El electro, pues van a ver ahora en la imagen, ¿no? Cómo es la actividad ondulada, irregular, rápida, ¿no? Y quienes nos pueden dar, número uno, yo que trabajo en sala de operaciones, bueno, para los anestesiólogos, ¿no? Los anestésicos, ¿no? Todo anestésico nos va a dar depresión respiratoria, el paciente no va a respirar, dependiendo de la dosis que pongamos endovenosamente al paciente, ¿no? Entonces el paciente no va a ventilar, y si uno no lo oxigena o no lo ventila, este paciente va a hacer hipoxia, ¿no? Y poco a poco va a ir llegando a parada cardíaca, ¿no? Hipoxia, arritmias, disociación, ¿no? Bajo gasto cardíaco y hasta llegar a una parada cardíaca, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, de todas maneras siempre nosotros como anestesiólogos, mucho cuidado con la inducción en la anestesia de los pacientes. Y estas son las imágenes, ¿no? Fibrilación ventricular, ¿no? De esta manera se ve la imagen en el desfibrilador, en el aparatito, también van a ver un pequeño monitor donde se ve este tipo de imagen, ¿no? Si hay este tipo de imagen, pues van a descargar, ¿no? Va a haber una descarga eléctrica sí o sí. La etiología, como ya les dije, la hipoxia, ¿no? Siempre va a ser causa inicial y final del paro porque siempre va a haber una disminución de la ventilación, una apnea respiratoria y, por ende, la hipoxia. Cualquier patología que nos genere esta hipoxia, dentro de las causas cardíacas, ¿no? Lo más frecuente, pues ahora en los jóvenes adultos o en los adultos mayores, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Siempre tengan muy presente los síntomas, ¿no? ¿Qué hacer en estos pacientes de infarto agudo de miocardio? Porque les va a venir en su internado y a veces se les va a pasar, ¿no? Entonces, aprendan bastante sobre el infarto agudo de miocardio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues evaluar a este paciente rápidamente para darle pues la reanimación cardíaca adecuada, ¿no? El RCP básico, como dice acá, es un método sistematizado, felizmente que es todo ordenado, porque tenemos que hacer todo en una forma ordenada, ¿no? Para poder, pues, salvar a estos pacientes hasta que llegue la ayuda respectiva, ¿no? El servicio ya de emergencias. La supervivencia promedio, miren, de estas paradas cardíacas fuera del hospital es mínima, 6.4%, es lo que pasa es que todavía no hay una enseñanza, ¿no? No hay una educación en estos cursos de RCP básico, ¿no? Generalmente el personal de salud nada más realiza estos cursos, pero felizmente que ya estoy viendo que personal que no es de salud también está iniciando este tipo de cursos. Y bueno, intrahospitalariamente es más alta la sobrevida, por lo que pues está el personal de salud, ¿no? Tenemos el desfibrilador cercano, ¿no? A nivel intrahospitalario. Lo primero que tenemos que hacer, si nosotros vemos a una persona que se desmaya o, bueno, que empieza a toser y no puede respirar, ¿no? Y poco a poco se va decayendo, es ponerla en un sitio donde esté seguro, ¿no? Igualmente el rescatador, o sea, nosotros tenemos que estar en una zona segura, ¿ya? Evaluar a la víctima y posteriormente, pues, avisar a la ayuda, ¿no? Nosotros evaluamos al paciente, ya lo vamos a ver en las otras imágenes, y después de haberlo evaluado y haber decidido que tenemos que empezar la reanimación cardíaca, tenemos que llamar. Si estamos solos, nosotros mismos activamos el sistema de emergencia, que significa de llamar pues al 104 o al 116, ¿no? De los bomberos para que vengan, que estamos con un paciente que no está inconsciente, que no responde, no respira, si tienen la habilidad de tomarle la pulsación carotidia, ¿no? No hay pulsación y que están empezando la reanimación.
¿no? Y que traigan el desfibrilador. Empiezan ustedes con sus compresiones, ventilaciones, hasta que llegue la ayuda con el desfibrilador, ¿no? Ya de aquí para allá, pues ya lo realiza la ayuda respectiva. Aquí en el último mes que me han dado el curso, lo único que se ha aumentado es la recuperación, ¿no? Un cuadradito más para recuperación posparada cardíaca, ¿no? No es mucho lo que se ha hecho. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Sacudirle los hombros fuertemente si tenemos una persona desmayada, evaluamos de esta manera la conciencia, ¿no? Si no nos responde, vemos también que el tórax expanda, ¿no? De esa manera vemos y también podemos sentir, ¿no? Acercándonos un poco más que no respira. Ya desde aquí nosotros podemos hacer la llamada de emergencia, ¿no? Tenemos 10 segundos para evaluar a este paciente, ¿no? Ponemos nuestros 2 dedos a nivel del cuello y tratar de palpar el pulso carotídeo, ya sería excelente. Pero si no sabemos, ¿no? Hay que tener experiencia también en lo de pulsación, no cualquiera puede hacerlo, ya podemos hacer las 2 partes anteriores, ¿no? Y ya llamar al sistema de emergencia, ¿no? Al 106, al SAMU, al 116 los bomberos. Muy bien, esta es una manera, ¿no? De cómo evaluar también la respiración. Aquí, esta es la manera de evaluar el pulso carotídeo, ¿ya? Esa es la pulsación que nosotros tenemos que realizar. Ahora también, en este último curso, nos han dicho de que también podemos ya verificar el pulso femoral, ¿no? A nivel de la ingle, el pulso femoral. Ya va a depender de los rescatadores, ¿no? Que elijan. Bueno, y si vamos a empezar nosotros con la reanimación, vamos a empezar con las compresiones, ¿no? Ahora se da mucho hincapié a lo que es circulación, ¿ya? C de circulación, compresiones. Vemos o utilizamos una línea medial entre las 2 mamilas, ¿no? Esa es la línea que vamos a utilizar en el tercio medio. Vamos a poner el talón de la mano, que tengamos más fuerza, y encima la otra. ¿Ya? Los brazos bien rectos, la espalda bien recta, y vamos a tener que comprimir unos 5 centímetros, con unos 5 centímetros de profundidad, ¿ya? En forma vertical, por supuesto. Vamos a hacer las compresiones, tenemos que estar al costadito del paciente, las rodillas bien pegadas al paciente, un poco de extensión entre rodilla y rodilla, ¿no? Para que estén un poco más cómodos, ¿no? Y tratar de comprimir hasta el fondo 5 centímetros, ¿no? Comprimiendo el corazón contra la columna vertebral con una fuerza de 35 a 45 kilos, ¿no? Es un promedio, más es la fuerza que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. La frecuencia de las compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto y cada ciclo va de 30 compresiones y 2 ventilaciones boca a boca. Siempre se alternan con las 2 ventilaciones. Y esto es importante, si nosotros hacemos unas buenas compresiones, vamos a movilizar el 30-40% de flujo sanguíneo, que es 1.5 litros en el adulto, ¿no? Y sabemos que tenemos en el cuerpo humano de 4.5 a 5 litros de sangre. Esta es la manera de poner el talón de la mano sobre encima la otra, y esta es la manera de poner los brazos, ¿ya? Recto, la espalda recta y acá las rodillas, ¿no? Pegadas al paciente. Si van a estar a la derecha o a la izquierda del paciente, eso ya depende de ustedes, ¿no? De su comodidad. Aquí tenemos a un alumno, ¿no? Que está haciendo las compresiones en un maniquí. Este es el aula de simulación, ¿no? De la universidad. Estamos evaluando al alumno. Siempre acordarnos cuando hagamos la ventilación boca a boca, con una mano tapar las fosas nasales, ¿no? Y luego, pues, insuflar el aire, pues, a través de la boca del paciente, ¿ya? Podemos hacer la hiperextensión frente-mentón, ¿no? Con una manito la frente, bajamos la frente y con la otra hiperextendemos el mentón. Aquí vamos a verlo mejor. Esta es la maniobra frente-mentón. Y con esta misma mano, acuérdense de tapar siempre las fosas nasales. Esta otra maniobra se llama subluxación mandibular, que generalmente ya la hacemos intrahospitalariamente para ventilar cuando el paciente tiene daño cervical, ¿no? Ya sabemos pues la patología que tiene el paciente para no hiperextender ese cuello. ¿Hasta qué momento tenemos que dar reanimación? Hasta que llegue la ayuda, ¿no? Nos releve, por supuesto, hasta que la víctima empiece a respirar y la pongamos pues en decúbito lateral, que es la posición de recuperación, o hasta que nos quedemos agotados y lamentablemente pues no haya llegado ninguna ayuda.
Aquí podemos ver a una alumna haciendo la maniobra, ¿no?, de ventilación boca a boca, ¿no?, poniendo siempre una gasita para separar pues del maniquí, y siempre cuando hagamos la ventilación boca a boca, aparte de tapar las fosas nasales, mirar de reojo que el tórax expanda, ¿no?, porque si el tórax no levanta, pues no estamos haciendo una buena ventilación. Y cuando llega la ayuda respectiva, lo primero que tenemos que hacer pues es prender el desfibrilador, ¿no? Sacamos el desfibrilador, que todos van a emitir descarga eléctrica por igual, cualquier modelo. Van a tener unos parches, ¿no?, que se llaman electrodos desfibriladores, que se ponen en el tórax del paciente, y al ponerse en el tórax del paciente van a analizar el ritmo de la víctima. ¿Ya? Analizan el ritmo. Si el paciente está con una parada cardíaca tipo fibrilación, va a decir que se necesita descarga eléctrica, ¿no?, y va a descargar. ¿Ya? La precisión, miren, es casi del 100%. Tenemos que tener de todas maneras siempre un desfibrilador a la mano, ¿no? Este es el desfibrilador que tenemos en la universidad, solo de color rojo. Tenemos el botón verde de encendido, el pequeño monitor donde vemos pues, ¿no?, la fibrilación ventricular. Acá el enchufe donde adaptamos los parches, ¿no?, autoadhesivos en el tórax, ¿no?, lo adaptamos acá, y el botón rojo que es para la descarga eléctrica. Es así de sencillo este desfibrilador. Ponemos los parches como lo dice el dibujito, ¿no? El dibujo también acá en cada parche se ve. Uno lo ponemos en la zona superior derecha, otra en la zona inferior izquierda. Conectamos y aquí analiza el ritmo, ¿no? Nos dice, se necesita descarga eléctrica. Alejamos a las personas, ¿no?, que estén ahí. Cuando dice descarga, apretamos el botón rojo, ¿ya? Y seguimos con las compresiones y ventilaciones. Tenemos que seguir porque no sabemos cuántas descargas desfibrilatorias podemos hacer en el paciente. Muy bien. Y sobre el niño, como ya les dije, ¿no? La parada cardíaca, sobre la parada cardíaca es más que todo por depresión respiratoria, ¿no?, por alguna enfermedad respiratoria, por obstrucción de la vía aérea, ¿no? En el niño es diferente al adulto. Entonces nosotros tenemos que darle un RCP temprano al niño. Podemos darle un ciclo de RCP y luego activar la llamada, ¿no? Llamar que estamos empezando el RCP en el niño y que llegue la ayuda respectiva donde están. ¿Ya? Esa es la diferencia en sí en el niño. Evaluamos igualmente la inconsciencia, ¿no?, que no respire, la pulsación. Y como ya les dije, en el niño no se va a presentar de manera inesperada, ¿no?, la parada, ya que la causa frecuente, ¿no?, es una insuficiencia respiratoria. En los lactantes, por ejemplo, el síndrome de muerte súbita, ¿no?, cuando le da leche de pecho la mamá y los duermen a los niños o los lactantes, ¿no?, boca abajo o de costado, y el niño se aspira, ¿no?, con la leche, no botaron bien el chanchito, se aspiran, y ha habido muertes por estos casos, ¿no? Ya niños con malformaciones congénitas, ¿no?, son niños prematuros que sufren de alguna patología respiratoria. Ya en mayorcitos de 1 año, cuando pues sufren caídas, ¿no?, accidentes, o también que tengan alguna enfermedad cardiovascular. Igualmente en los niños hay que verificar siempre, ¿no?, que expanda bien. Cuando los evalúen, ¿no?, siempre moverlos, si está inconsciente o no, si el tórax expande o no. Evaluación en este caso de las pulsaciones, pulso braquial o femoral en lactantes, ¿no?, cuando son chiquitos lactantes, y en niños ya mayores de 8 años generalmente, femoral o carotidio también se pueden usar, ¿ya? Aquí podemos ver esta imagen, cómo evalúan la ventilación, igual, ¿no? Acá la maniobra frente-mentón, cómo verifican la pulsación, ¿no?, en niños grandes a nivel del cuello, pulso carotidio, cuando son lactantes, femoral acá abajo, perdón, y braquiales acá arriba, ¿ya? Entonces en niños más pequeñitos utilizamos el pulso braquial o también el femoral, ¿no?, a nivel de la ingle. Y en estos niños, pues, hacer el RCP igual cada 2 minutos, ¿no?, cada 5 ciclos, seguimos con la evaluación, vemos si ya ventila, no ventila, si tiene pulsación, ¿no? Si ya hemos verificado pulsación mayor de 60 por minuto, ya tenemos que hacer solo la ventilación, ¿no? Entonces ya la ventilación ya la hacemos en un ritmo más rápido de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Esto en el caso de que ya ustedes verifiquen pulsación.
va a ser un poco difícil, ¿no? Verificar. Si en un adulto a veces no podemos verificar bien la pulsación, ¿qué será en un niño, ¿no? Un poco más difícil. Las ventilaciones de rescate con el RCP de rescate que se hace antes, ¿no? De la llamada de emergencia. Y en los niños, por supuesto, pues no va a ser como en los adultos, ¿no? Las compresiones con los 2 talones de la mano. Son niños pequeños con un solo talón de la mano, ¿no? Hablando de niños pues de 5, 6 años, 8 años. Si son menores todavía, en los lactantes con 2 deditos, ¿no? Y si son neonatos, con un solo dedo, ¿no? Se hace la compresión, ¿ya? Las compresiones son las mismas, el ritmo es el mismo. Y la diferencia en los niños para usar el desfibrilador es por la cantidad que se pone, ¿no? En menores de 8 años de edad, la descarga es menor, de 50 a 75 joules. Se usa el desfibrilador pediátrico, muy diferente a lo que hemos visto en la anterior imagen. Y en mayores de 8 años, sí, ya la descarga va a empezar con 150 joules, como lo hacemos en el adulto, ¿no? 150, 200 joules, empezamos en el adulto, entonces ya en mayores de 8 años utilizamos igual, ¿no? Y podemos usar el desfibrilador de adulto, ¿no? Como ven, este es un niño más grandecito, ¿no? De 8 o 10 años, inclusive los parches, ¿no? Los ponemos ambos en un solo lado del tórax, ¿no? En el tórax anterior. Cuando son más pequeños sí tenemos que poner pues un parche anterior y el otro posterior, ¿no? Y el desfibrilador es mucho más pequeño. Acuérdense aquí, ¿no? El servicio de atención médica de urgencia, ¿ya? Que tenemos que nosotros llamar cuando estemos en estos casos. ¿Ya? El servicio de atención médica de urgencia, las ambulancias, el SAMU que es el 106 y los bomberos, la central de emergencias, ¿no? Los bomberos. Muy bien, chicos. Video, bueno, eso lo vamos a hacer ya en la parte práctica, ¿no? De los videos. Y listo. ¿Alguna pregunta que tengan? A ver. Siempre tratar ustedes ahora que ya al menos la parte de emergencia que era con esta pandemia ya poco a poco está sobrellevándose, ¿no? Porque hay muchas actividades que ya están normalizándose. La Asociación Americana del Corazón tiene detallados cursos para poder llevar. Ya como les dije, ya en junio se ha comenzado a llevar estos cursos en forma presencial, ¿no? La parte teórica en forma virtual, pero la parte práctica, ¿no? De hacer las compresiones, las ventilaciones en forma presencial, ¿no? Y es muy importante que ustedes ingresen a estos cursos, ¿no? No solo de reanimación cardíaca básica, sino posteriormente avanzada, reanimación cardíaca en adultos, ¿no? De obstrucción de vía aérea. Hay muchos cursos que podemos llevar, ¿no? Preguntas que tengan, chicos, o si no, con esto ya terminamos estos 2 temas. Todavía seguimos, he recibido por si acaso y gracias Ashley, por si acaso los chicos que me han mandado sus videos, ¿no? Todo conforme, les respondí, ya para que estén tranquilos y ya seguimos con el otro grupo el siguiente martes, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien, gracias y descansen pues, ya, eso es todo. Gracias chicos, nos vemos, hasta luego, gracias.